Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más al Reavivados por su palabra. Hoy día nos corresponde leer el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Y aquí hay varios relatos que tienen que ver con los últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesús. El Evangelio según San Marcos capítulo 14 comienza mencionando ese complot para prender a Jesús y termina con el relato de la negación de Pedro. Y entre estos dos relatos tristes aparecen varias narraciones. Por ejemplo, se menciona el ungimiento de Jesús en Betania. Se menciona el complot entre Judas y los sacerdotes para entregar al Señor. Se relata la institución de la Cena del Señor, ese rito sagrado que el Señor dejó para su iglesia. Por supuesto, se menciona también el anuncio de la negación de Pedro. Se relata todo lo que vivió Jesús ahí en sus últimos momentos en el Getsemaní, su arresto y también su presencia ante el concilio. Y en medio de todos estos relatos que tienen que ver con los últimos momentos de la vida de Jesús, aparece un versículo que da la impresión que no tiene ninguna relación, pero que yo quiero resaltarlo con ustedes. Es el versículo 51 y dice así: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Este es un pasaje que pareciera que no tiene ninguna relación, como que está fuera de foco. Sin embargo, si está en la Escritura es porque por alguna razón la inspiración lo permitió. Hay algunas personas que sugieren que este joven que seguía a Jesús cubierto con esta sábana es Juan Marco, el autor de este evangelio, que él menciona esto sin dar su nombre para dar a entender la relación que había entre él y Jesús. Pero eso es una simple conjetura, porque en realidad el joven que sale aquí huyendo desnudo no puede ser ninguno de los discípulos, porque el verso 50 dice que todos los discípulos habían abandonado a Jesús. El verso 50 dice: todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Así que no puede ser ninguno de los discípulos. Cualquier intención de cualquier persona que quiera dar una identificación a este joven es simplemente una conjetura. Pero permítanme, mis hermanos, hacer yo una conjetura. Yo tengo una impresión, siempre he tenido esa impresión en mi corazón, en mi mente. No quiere decir que sea así, vuelvo a decir, es una conjetura, es lo que yo relaciono. Yo creo que este joven, para mí, es el joven rico que aparece en el capítulo 10 de Marcos, a quien el Señor le extendió la invitación de seguirlo, cuando le dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tiene, dalo a sus pobres, y entonces ven y sígueme. Yo creo que ese joven no entendió bien las palabras del Señor Jesucristo y literalmente, a mi juicio, vendió todo lo que tenía y comenzó a seguir al Señor cubierto con apenas una sabanita. Esa es la impresión que yo tengo de este texto, pero vuelvo a decir, mis hermanos, es una conjetura. No tengo base bíblica para probar que así es lo que yo relaciono, pero sí quiero decirte que este versículo algo nos enseña. Dice que este joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Es todo lo que tenía, una sábana. Y yo quiero decirte que no importa cuánto tengamos, mucho o poco, lo importante es seguir al Señor. Y este joven no le importó ni siquiera la sábana, sino que huyó desnudo, la dejó botada. Y yo creo que aquí de alguna manera hay alguna enseñanza que tú y yo podemos sacar. Al Señor Jesús lo tenemos que seguir con nuestra vida. No dependemos de lo mucho o poco que tengamos para seguir al Señor. Y el hecho de abandonar la sábana para mí es una forma de decir: lo material no debiera tener importancia ante el hecho de seguir a Jesús y convertirnos en un discípulo del Señor. El Señor lo dijo con otras palabras, que el que no era capaz de dejar a padre o madre por causa de mí, no es digno de mí. Así lo dijo el Señor. O sea, lo más importante, lo primero en nuestra vida debiera ser el Señor. Por eso que la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a seguir a Jesús con todo nuestro corazón,
entregarle al Señor nuestra vida es lo más importante. Que el Señor te bendiga en este día y como siempre lo hago, te vuelvo a recordar, toma tiempo para leer todo el capítulo 14 de Marcos durante las horas de este día. Que el Señor te bendiga.